Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Impresionante amanecer en el medio de la nada. Está tan calma el agua y tan transparente que se ve perfectamente nuestra ancla. Como no hay viento, obviamente está para cualquier lado. Impresionante. Se ve cada manchita que hay en el fondo del mar, es impresionante. ¿Estamos a cuánta profundidad? Estamos a 2.7 pies de profundidad, o sea, menos de 1 metro, así que la verdad está bajito. Pero está espectacular, no hay nada en el fondo, toda arena. Creo que nunca pude mostrar tan claro cómo funciona el ancla. Porque al no haber sol no hay reflejos. Dejamos las 2 anclas preparadas porque es probable que hoy tiremos las 2 anclas por esta tormenta que se viene, así que son esas cosas que no hay que dejar para el último momento, cuando levanta el viento y se pone feo, el tema de ponerse a preparar. Tiene que estar ya preparado desde antes y todo listo desde antes para uno llegar más tranquilo y hacer todo más tranquilo, así que ahí tenemos todo listo para la tormenta, a ver qué pasa, porque estamos llegando a un lugar bastante preparado y no debería estar muy fuerte, así que bueno, ahí ya veremos cómo nos toca. Así comenzaba otro día en este mar tan surreal y tan calmo, rumbo a un fondeo seguro. Porque en unas horas se iba a levantar mucho viento y esta tranquilidad era solo la calma que antecede a la tormenta. Pero por el momento no nos preocupamos y solo nos limitamos a disfrutar del viaje, ya que para lo demás siempre hay tiempo. Unos días atrás habíamos llegado a este nuevo país, un pequeño paraíso llamado Turks and Caicos. Y lo singular de este lugar, más allá de sus playas paradisíacas, es que tiene uno de los bancos de arena más grandes del mundo, por el que habíamos empezado a transitar la mañana del día anterior. Para poder llegar a nuestro próximo destino, era necesario cruzar este extenso mar calmo con muy poca agua bajo la quilla, lo que obviamente da bastantes nervios. Pero ya estábamos acercándonos al final y no podíamos más que disfrutar de esta experiencia. Y llegamos finalmente a Providenciales, uno de los destinos más turísticos de Turks and Caicos y más poblado en realidad, porque turístico es todo, pero no hay mucha gente, acá hay mucha más gente. Sobre todo llegamos a nuestro reparo del día, que era un poco la idea, llegar para estar reparados de esta tormenta que se viene. Tormenta, o no sé si llega a ser tormenta o viento fuerte, pero bueno, acá estamos. Llegamos con bastante anticipación, así que tuvimos un par de horas como para preparar el barco, guardar todo lo que se pudiera volar o lo que sea. Pero tampoco es que va a soplar tantísimo, van a llegar a 26 nudos, una cosa así. Así que no es tanto, pero bueno, siempre es mejor estar más preparados que menos. Y ahora mismo lo que estamos por hacer es algo súper imprescindible, algo que de necesidad básica y fundamental para la vida a bordo. Y es que se nos está acabando el agua, porque nosotros cargamos agua en Samaná antes de salir de la bahía, que fue hace una semana. Nos duró una semana porque obviamente somos 4, si estuviéramos solos nos hubiese durado como 3 semanas. Pero bueno, siendo 4 y metiéndonos al mar y todo, una semana, un poquito más de una semana el agua. Pero ya estamos casi sin agua, así que... Vamos a contestar una de las preguntas que nos hacen bastante de dónde sacamos el agua. Una, ya se lo acabamos de decir, es desde las marinas. A veces de la lluvia, cuando llueve mucho y está limpio el barco, bueno, recolectamos un poco de agua de lluvia. Y otra, que lo que vamos a hacer hoy, es sacarla directamente del mar. No vamos a tomar agua salada, obviamente. Sí que vamos a tomar agua. Bueno, sí, vamos a tomar agua de mar, eso es lo más copado. Pero purificada.
Así que estamos a punto de descubrir cómo funciona nuestro Watermaker, porque lo vamos a abrir por primera vez, lo vamos a probar por primera vez y se los vamos a mostrar a ustedes también para que vean, porque es toda una curiosidad esta magia de transformar agua de mar en agua potable. La particularidad del equipo que compramos es que es portátil. Significa que no va instalado en el barco, obviamente, como le dice su nombre, y tiene dos partes. Ahora vamos acá, les vamos a ir mostrando qué es cada una de las partes y cómo funciona, y nosotros también vamos a aprender. Junto con el paquete vienen una serie de repuestos y accesorios. Esto me parece son anclajes para hacerlo fijo si uno lo quiere poner fijo. Bueno. Este debe ser la solución para limpiarlo, la de limpieza. Filtros o prefiltros. Sí, estos parecen prefiltros de arena, suciedad. ¿Son todos iguales? Son todos iguales. Qué bueno, miren un montón de filtros. Sí, estos son los prefiltros. Esto es lo que más se gasta, según leí por ahí. La verdad es que no esperábamos que vinieran tantos prefiltros en el paquete. Estamos re contentos porque si no vamos a tener que salir a comprarlos prontamente. Eso es lo que más hay que cambiar. Tiene dos filtros importantes, este y otro más, que el otro se cambia cada bastante tiempo. Ahora vamos a averiguar cuánto, pero son un par de años, así que estamos bien con ese. A ver qué más hay. Qué copado, ¿eh? Viene con una raqueta de tenis. Una raqueta de tenis. ¿Le faltan las cuerdas? Sí, una raqueta. Nada, eso es para abrir el filtro. Sí, esto es para sacar el filtro. Me imagino que es para abrir este. Sí. Un impeller. Qué bueno. Para la bomba, bien. Esto no sé qué es, sí, pero bueno, lo dirá en el manual. Esto me parece que es el filtro, el que pones en el agua y de donde chupas. Ah, buenísimo. Entonces este lo metes acá para que no esté dando vueltas. ¿Qué es esto? Un inflable para el agua. ¿Un inflable para el agua? A ver. No, por ahí es un bolso estanco para guardar todo. Ah, qué bueno, sí. Sí, este es un bolso estanco. Es re divertido, es como si hubiese venido Reyes y trajo un montón de cosas. Un montón de sorpresas que no habíamos visto que traía. Está. Bueno, buenísimo. Acá podemos guardar todos esos filtros. Sí, está copado. No, la voy a usar como bolso estanco. No, usémosla para guardar estas cosas. Este es el manual. Quick Reference. Acá te dice cómo hacerlo. Bueno, Quick Reference Card dice. Esto es para iniciarlo la primera vez, ahora lo vamos a leer. ¿Y acá de qué habla? La verdad que está buenísimo que venga con tantos repuestos de todo, porque bueno, nos da tranquilidad que lo vamos a poder usar durante un montón de tiempo sin tener que estar pensando en si algo hay que cambiar, algún filtro, alguna cosa. Bueno, la tenemos, así que está buenísimo eso. La verdad que simple parece, un simple grafiquito que te dice cómo funciona, súper básico, no hay mucha ciencia y está genial. Amamos que las cosas sean tan simples y básicas para no tener que bregar, como dicen los puertorriqueños, para no tener que laburar. Ya demasiado laburo tenemos en este barco como para agregarle más trabajo, así que estamos muy contentos con nuestro Watermaker. Según vimos acá, tiene dos partes, tiene la unidad de presión, o sea, donde está la bomba que genera la presión, y después tiene un compartimento donde están los filtros de ósmosis inversa. Son estos dos, ahora los vamos a ir sacando, pero bueno, nada, tienen que estar a más de 2 metros sobre el nivel, o sea, como máximo 2 metros sobre el nivel del mar, o sobre el nivel del agua. Como la bomba que teníamos en el motorhome. Como la bomba que teníamos en el motorhome. Claro, nosotros habíamos hecho un sistema para poder tomar agua de los lagos, justamente, con una bomba, no tenía tanta presión como esta, pero una bomba tal cual digamos, de motorhome, una bomba de agua normal. Pero en ese momento buscamos la más potente que había para poder succionar agua desde los ríos hasta también 2 metros, nos daba 1,80 metros. Esta es un poco más potente, pero tampoco está hecha como para chupar con mucha presión. Sin para meter presión al sistema, pero no para chupar. Por eso es que dice que no tiene que estar a más de 2 metros del nivel del agua. Qué lindo acá. Está buenísimo. La verdad es que la presentación del equipo se lleva un 10 porque no solo que está súper prolijo, bien presentado y bien resuelto, sino que encima es lindo, cosa que normalmente un Watermaker no es lindo, y tiene muy buena calidad de terminaciones y todo. La verdad que por ahora viene muy bien la prueba, estamos contentos. Ya les contaremos a ver cuando hagamos agua. El paso 1 es sacarle todas las tapones de todas las mangueras y salidas de agua. Entiendo que esto, pasar así. Como les contamos, este equipo viene de Australia, así que nada, imagínense el viajecito que se tuvo que hacer de Australia hasta acá. Pero bueno, lo bueno es que lo mandan a cualquier lugar del mundo, así que la verdad que es súper accesible para el que lo quiere tener en su barco. Obviamente, como nos pasó a nosotros, va a depender mucho de cómo sea la situación de aduana en el ingreso de cada país, ¿no? Que nosotros finalmente lo resolvimos bastante rápido y bien, pero bueno, no, en algunos países se puede complicar un poco más. Esto viene con su correspondiente etiquetita, estos son repuestos. Mira, acá te marca que es la salida. Acá te marca que es la línea de alta presión. Bueno, está todo muy bien documentado, muy bien identificado, buenísimo. Y tiene repuesto de todos, la verdad que está buenísimo. Paso 1, según el manualcito, conectar la manguera negra. ¿Ahí? ¿Cómo sabes que es ahí? Porque es el único lugar que entra.
Bueno, este es el agua mala, es el agua de descarte, la que tiene más concentración salina. Así que esto se manda por la borda. Ahí, mira. Ah, perfecto. Lo bueno es que justo hoy estamos en un lugar con agua muy limpia, en una bahía con agua muy limpia, porque al agarrar agua bastante limpia, obviamente el filtro hace que te dure mucho más. Vos podés transformar en agua potable cualquier tipo de agua con esta máquina, o sea, podría estar en una bahía encerrada con, no sé, horrible, sucia, agua oscura y llena de mugre, y también lo filtraría y la podés tomar, pero te duraría mucho menos el filtro. Vamos a sacar la manguerita, este filtrito, tuki, ahí vamos. Vamos a intentar que el agua con mucha concentración salina quede a favor de la corriente, o sea, quede atrás de la de toma de agua, para que la que toma el agua no tome justamente el agua que acabamos de descartar. O sea, hay que intentar que tome el agua más limpia posible, o sea, en lugares que esté bien despejado o que no le largue agua sucia de ningún lado. Esta es la manguera de agua limpia, como dice acá dice producto, pero bueno, es el agua que vamos a tomar, el agua destilada, purificada, que la vamos a poner en uno de nuestros tanques. Por ahora la vamos a dejar que caiga al mar y después la vamos a poner en los tanques. Siguiente paso, enchufar y encender el equipo compresor, que es este. En nuestro caso, para hacer que funcione, necesitamos encender nuestra planta generadora de energía. En algunos casos, me imagino, después lo podríamos probar, se puede conectar directamente a un inverter, porque consume alrededor de 1200 watts. Igualmente, en las instrucciones dice que hay que conectar una fuente que tenga por lo menos 2000 watts. Debe tener algún pico de arranque, entonces por las dudas se cubren y está bien. Igualmente nuestra planta da hasta 4000 watts más o menos, así que estamos sobrados. Pero bueno, la tenemos que prender. Bueno, en medio del viaje tuvimos un percance y la batería para hacer el arranque eléctrico que tiene esta planta murió porque le entró agua. Así que ahora lo tengo que hacer manual y cuesta un poquito más, pero no importa, funciona, créanme que funciona. Ya lo vamos a arreglar, le vamos a cambiar la batería para poder encenderla, porque enciende con control remoto o con un botón de encendido que enciende súper fácil. Enciende súper fácil. Mirá, ya empezó a salir agua. Ahí está. A ver allá. Vamos a cerrar. Tengo que cerrar, ahí está subiendo la presión. La presión tiene que llegar hasta acá a lo verde. ¡Qué quilombo! Hay que dejarla correr 60 segundos, supongo que para que nada, asegurarse que el circuito esté limpio. Y después ya se puede tomar esta agua. Esto parece magia, es increíble. Sonó muy mal. Sí, probala. Está buenísima. Está bien. ¿Va? Está buenísima. Tenemos agua. Es retomable. Yo pensé que iba a tener algo de gusto, güey. Cero. Cero gusto, listo, la mandamos directa. Está buenísima, súper rica, está espectacular esta agua. No puedo creer que estamos tomando agua salada, esto es increíble. Y así tenemos que esperar un ratito hasta que se llenen los tanques y nada, ahí tenemos agua. Qué momento para el Chef Team, para el Chef Boat y para nuestra vida a bordo. Yo creo que podemos hacer una prueba. Voy a buscar una botella, un galón y vemos en cuánto tiempo se llena. Se supone que esta máquina hace 140 litros por hora, así que es un montón, es súper eficiente, así que muy buen rendimiento para la energía que lleva, obviamente, y para el tiempo y todo. Nosotros que ahora vamos a estar con muchos invitados y sin mucho acceso al agua, es súper necesario tener un aparato que nos dé tanta agua. Después vamos a probar si funciona con el inverter, o sea, con nuestro sistema que te carga de batería con paneles solares, para obviamente no tener que estar escuchando el ruido del generador. Y aparte no tener que estar prendiendo el generador todas las veces, o si se llega a romper o lo que sea, uno puede contar con agua. Así que después vamos a hacer la prueba y les vamos a contar. Vamos a hacer la prueba a ver cuánto tarda en cargar 5 litros. Estoy re contenta que vamos a poder tomar agua directamente del Watermaker. O sea, teníamos miedo que el sabor no fuera tan rico o que, no sé, fuera raro. Entonces, tener que comprar agua potable para tomar es un engorro a veces, porque son muchos litros que hay que estar cargando y comprando y trayendo al barco y estoqueando en el barco. Lo que es un engorro cuando haces viajes largos en el mar, porque el agua nunca te puede faltar, es algo prioritario. Entonces,
En definitiva, esto es un alivio enorme. 2 minutos 11 para 5 litros. Bien. Significa que nos está dando todos estos litros que le dejamos acá en una tabla y que vamos a hacer las cuentas después. Yo voy a probar muy poquitito del agua Descarte, que es agua salada súper concentrada, es toda la sal que descartó el sistema, así que debe estar resalada, pero la quiero probar. Es curioso, ¿no? ¡Es muy salada! Tenés que probarla. Es impresionante la sensación. O sea, imagínense cuando ustedes toman agua de mar, cuando se meten en el mar y sin querer tragan agua, bueno, esto es potenciado por 3 o 4 o 5, te diría, es tremendo. Bueno, haciendo un cálculo así medio en el aire, da unos 137 litros por hora, que está muy bien. Decía en el folleto, decía alrededor de 140, 137, se lo damos por válido. Y aparte de agua muy buena, así que listo, estamos felices, tenemos agua para hasta que se nos tapen los filtros, pero bueno, también dice que dura mucho. Ahora, no sé si nada de todo lo que dijimos se va a escuchar por el ruido que hay, porque todo hace ruido entre el viento de 20 y pico de nudos, el generador que hace ruido, el watermaker que hace un poquito de ruido, no mucho, pero suma. Y todo eso, esperemos que se escuche, estamos con micrófono y todo. Ahora, y si no se escucha, también, solo espero que sean un poco tolerantes y entiendan por qué no se escucha, o sea, no hay magia que podamos hacer al respecto. Salvo poner muchas voces en off. También venía con todas las cosas esta otra manguera, que es un extensor. Con esta podemos llenar el tanque adelante, que nos queda bastante más lejos que este tanque de acá atrás, así que nos alcanza, son varios metros, serán como 12 metros de esta manguera. Tiene este pico, el cual se acopla a la manguera ya existente, ¡trac! Listo, ya está, tenés extensor. Para sacarlo, ahí lo sacas. ¿Litros hicimos? No sabemos. 2 horas más tarde hicimos alrededor de 250. Sí, un poco menos de 2 horas. Así que un éxito, la verdad que un espectáculo nuestro watermaker. Ahora para guardarlo, depende si uno lo va a dejar guardado mucho tiempo o si lo vas a dejar de un día para otro o el uso normal. Tiene un procedimiento de limpieza, que es hacer un purgado con agua, que ahora lo vamos a hacer. Y si lo vas a dejar mucho tiempo, tenés que ponerle esa solución que venía dentro de todo el kit, que le mostramos al principio, esa misma. Bueno, así limpiamos el sistema, el filtro, para que dure más tiempo. No, supongo que no es obligatorio hacerlo cada vez, pero nosotros lo vamos a hacer para que dure más. Así que buenísimo, la verdad que es súper intuitivo y súper fácil de usar el equipo, estamos re contentos. Lo otro que vamos a hacer eventualmente, que después se los vamos a mostrar, con estas agarraderas que vino acá, vamos a colgar estos 2 filtros en algún lugar para que queden fijos y no tenemos que estar sacándolo y poniéndolo cada vez. No sé cuándo lo haremos, porque la verdad que amamos que sea así portátil y no haya que instalarlo todavía, pero algún día que tengamos tiempo y nos sobre las ganas y todo, ahí lo vamos a instalar y les vamos a mostrar cómo queda. Bueno, y así concluye El canje. el canje. Así concluye el canje. No, mentira. Y así le mostramos entonces cómo funciona nuestro sistema de extracción de agua, filtración y purificación del agua de mar para poder tomarla nosotros, y con eso llenamos los tanques a partir de hoy, porque hoy fue la primera vez que lo usamos. Estamos muy contentos, la verdad que es un gran paso para el Chesty. Un rato más tarde decidimos bajar del barco para recorrer la costa. Al llegar nomás, nos encontramos con una laguna de agua turquesa salida de una postal de Turks and Caicos. Se trataba del Parque Nacional Chok Sound, una impresionante laguna de aguas poco profundas y arena blanca que le da ese color característico. Más tarde, decidimos continuar camino y movernos más adentro hasta donde nos diera la profundidad para poder conocer más el lugar. Nos estamos yendo a una travesía acá en Providenciales, en nuestro último día de Turks and Caicos. Vamos a ir atravesando todo por la costa hasta llegar a una zona de canales y marinas que parece que está muy bueno. No podemos acercarnos con el barco porque no hay profundidad, entonces tenemos que sí o sí ir con el dinghy, pero es bastante lejos, así que vamos a estar andando un buen rato hoy. Ese día nos subimos al dinghy y encaramos hacia una de las zonas más concurridas y habitadas de Turks and Caicos. Nos hubiéramos acercado un poco más con el barco, pero como en la mayor parte de esta zona,
la poca profundidad hace que llegar a algunos lugares con el barco sea difícil o incluso imposible. El dinghy fue el vehículo elegido para esta travesía. Teníamos una distancia de varias millas por delante y el viaje se estaba haciendo largo. Pero después de un largo rato de navegación, de repente nos encontramos con un lugar que nos cambiaría por completo el viaje. Nos encontramos con este barcito flotante acá en el medio de la nada, así que obviamente vamos a parar a tomar un trago. No podemos desaprovechar esta oportunidad de encontrar este lugar. Bueno, todo depende de cuánto nos cobren el trago también, ¿no? Eso va a ser determinante. ¿Y qué onda? Stick, me acomodó, parada obligada, mitad de camino, pues mitad, no sé si mitad, pero varios kilómetros hasta el barcito. Esta pequeña isla artificial, cerca de la playa y en mitad de camino hasta los lugares más concurridos, parecía ser el lugar de encuentro perfecto entre navegantes que llegaban en todo tipo de embarcaciones, desde kayaks hasta veleros de poco calado. Después de quedarnos un corto rato, continuamos camino porque aún nos encontramos bastante lejos de nuestro destino. El resto de la navegación continuó con menos de 50 centímetros de agua bajo el dinghy casi todo el trayecto, y al cabo de un rato ya se empezaban a ver señales de una de las zonas más exclusivas de Turks and Caicos. Barcos enormes, casas espectaculares y canales bastante transitados con barcos de los más variados. Más adelante, en el horizonte logramos divisar el mar al otro lado de la isla, aunque decidimos no aventurarnos tan lejos y en su lugar investigar los canales internos de la zona. Estos canales, por su parte, algo estrechos y poco profundos, nos recordaban a un lugar parecido en Buenos Aires. Esto es igual al Tigre, pero con agua celeste. Estamos navegando en un trago. A ver si se dan una idea que en qué trago estamos navegando. Esto decimos que nos hace acordar mucho al delta del Tigre, con todos los canales y todas las casas sobre el agua, obviamente con una abismal diferencia. En todo sentido, pero bueno, tiene muchas similitudes, tiene mucho que ver. Para los que no conocen, estamos hablando de una zona de Buenos Aires, en Argentina, que se arma un delta, es enorme, gigante, y hay bueno, barrios y mucha gente viviendo ahí, muchas casas, y es muy lindo. Y hay casas muy lindas también, no sé si a este nivel, pero está buenísimo. Muy lindo, pero bueno, con agua marrón de río. Vinimos a la estación de servicio de acá de esta marina, barrio Marina, no sé, para cargar combustible, porque ahora fue tan larga la ida y dimos tantas vueltas que nos consumimos un poco más de lo calculado, así que ahora para volver más tranquilos nos vamos con el tanquecito lleno. Otro mundo, ¿eh? Falta que tenga masajeador. Sí. Hay un mundo mejor y claramente estás en Turks and Caicos. Yeah, I got it. Thank you. 2.02 son 150 centímetros cúbicos. Me parece justo tener 150. Como siempre, aprovechamos nuestras bajadas a tierra para también bajar la basura. Así que acá estamos yendo a bajar la basura. Vamos a aprovechar que acá hay un dinghy dock, así que vamos a dejar el dinghy. Vamos a caminar un poquito y ver si conocemos algo de la ciudad. Aquí estamos medio lejos del centro de la ciudad, pero bueno, por ahí hay algún taxi o algo. Y si no, nos tomaremos algo en este bar. Finalmente, dimos una corta vuelta por el pueblo que no llegó muy lejos, porque la mayoría de los lugares cercanos al puerto donde habíamos desembarcado eran resorts o barrios cerrados con acceso restringido. Y como por tierra no podíamos conocer mucho, decidimos seguir conociendo desde el agua, aunque en la navegación por estos canales nos encontraríamos con algunos obstáculos. Ya nos vamos empujando por acá. Igual la corriente nos lleva. Estamos un poco torcidos, pero... Sí, porque hay corales. Ah, repasado. Sí. No, pero ahí, mirá, hay unas cabezas de corales ahí que salen. Ante la duda, apagamos el motor y lo levantamos porque habían piedras y corales ahí abajo del puente. Bueno, nos estamos yendo ya de esta zona de los canales, el barrio este lindísimo, y bueno, volviendo al barco antes de que se haga muy de noche.
Bueno, podemos pasar. It is so sweet under the sun. I'm gonna take my time, 'cause I don't really wanna go to work. Ya a estas alturas, con el tanque lleno y habiendo recorrido gran parte de los canales, nuestra única preocupación era llegar antes de que se pusiera el sol. Era prudente volver con luz para poder ver el fondo, que por estas horas y con marea bajando, cada vez lo teníamos más cerca. Y también, algo de luz nos ayudaría a divisar el barco más fácilmente. Bajó tanto la marea que estamos levantando arena del fondo. Estamos a esto de tocarle con el motor. De hecho, si querés, con el motor toca un poquito de arena, me parece. Por lo que sintió. Estamos re lejos de la costa, eso es lo más loco. O sea que estamos re lejos de la costa y el agua nos llega como hasta las rodillas. Redondito, llegamos con la última luz, pero estamos sobrados, no, mentira, llegamos justito, pero estuvo buenísimo. Travesía en dinghy, todo el día motor, recorriendo los canales, eso es espectacular, me gustó, estoy feliz, Turks and Caicos. Es el delta sobre un trago. No, Venecia. Venecia. Bueno, Lo mismo, Venecia, el delta. La Venecia moderna. Al día siguiente, ya nos íbamos de Turks and Caicos, pero antes de salir, tocaba hacer los trámites correspondientes al dejar un país. Nos cruzamos entonces con el dinghy hasta la marina más cercana para poder hacer todo el papelerío, no sin antes seguir sorprendiéndonos con el nivel de vida que llevan en algunos lugares del Caribe. Seguimos sorprendiéndonos por lo impresionante y lindo que es Turks and Caicos, y es impresionante los desarrollos inmobiliarios que hay y todo lo que están construyendo. Es muy lindo, mucha plata obviamente hay acá. Nos encanta, la verdad que es re lindo verlo. Hoy nos tocó hacer la salida, hacer el clearance, como se llama, que es cuando uno declara que está saliendo a un país. Entonces vinimos a una marina que teníamos muy cerca y está muy buena. De hecho, no sé cuánto cobrarán por quedarse acá, pero está muy piola. Claro, la marina esta tiene una oficina de migraciones, así que podemos hacer acá el trámite supuestamente. Ahí nos vamos a enterar. Qué buen lugar. Qué lindo, boludo. Lo armaron muy lindo el lugar. Después de esperar un rato al personal de migraciones y volver a llenar algunos formularios que por algún motivo no los podían recuperar del sistema, volvimos al Chess Boat para continuar con nuestra travesía hacia Bahamas. Si no estuviera vestida con vestido, ¿saben cómo me podría escalar el desplome ese por abajo? Es espectacular. Y ahora sí, después de haber hecho todos los trámites, estamos listos para salir. Y así es como vamos dejando finalmente Turks Turks and and Caicos. La bandera ya la bajamos el otro día que llovió un poquito, porque si le entraba agua al folio se iba a desteñir toda. Así que la bajamos ese día, bueno, ya está, ahora no vamos a hacer el... Se supone que el resto de las banderas del Caribe las tenemos. Se supone, La de vamos a Bahamas ver. la tenemos, la de Bahamas la tenemos. Así que hacia allá vamos, gente, finalmente. Vamos a nuestro gran destino soñado. Desde el día que nos conocemos y desde que nos queremos comprar un barco, queremos ir a Bahamas navegando. Así que Allá vamos. hacia allá vamos finalmente. La quería ver en Córdoba, mirá dónde viene a estar. No van a ver nada porque estamos en plena navegación nocturna y de noche no se prenden las luces para uno justamente poder ver hacia afuera, ¿no? Ver si aparece un barco, si aparece algo en el mar o lo que sea. La cuestión es que prendimos la cámara para contarles que acabamos de ver algo muy raro, una luz muy rara, la vimos los cuatro. Primero la vio Ezequiel. Ahora está abajo. No les puedo... Che, no será un barco, ¿no? Sí, era un No, barco, no, pero arriba se acaba de prender. Y abajo también. Oh, qué loco. Che, yo digo que la apuntemos allá. Bueno, nada, vimos algo muy raro y encima, claro, se acordó Chris que estamos en el Triángulo de las Bermudas, así que todo hace sentido. No, pero bueno, vimos dos luces. Ezequiel vio dos luces que se unían muy rápido, que se unían al mismo punto y después desaparecían hacia atrás. Yo cuando él me dijo, yo miré y vi una sola luz haciendo eso mismo. Y al rato, bueno, justo subió Chris y después Ceci y los cuatro vimos esta misma luz que aparece en el cielo hasta, ¿no? Aparece súper intensa la luz y de repente se va apagando y se convierte en una luz roja. Y como que no se mueve de ese lugar. Ahí está. Toda una cosa rarísima. Ahí está de vuelta, ahí está.
O sea, no parece ser un satélite porque no tiene el comportamiento de un satélite, tampoco una estrella fugaz, tampoco Ahí está. un avión. Sí, mira, un avión no es tampoco. Bueno, nada, todo muy raro. Se parece. Bueno, obviamente para nosotros es un ovni porque obviamente para nosotros es un objeto volador no identificado. Tampoco podemos detectar que sea nada de Starlink. Así que bueno, nada, después les contaremos si es que no desaparecemos en el medio de la noche. A ver si se mueve de vuelta, ¿no? Es que se movió tipo estrella fugaz de rápido. No, esa no era una estrella fugaz, era muy lento para estrella fugaz.